presión en la cara y otro tipo de fuerza que nada más aparece en un solo sentido y que es la fuerza másica que corresponde al peso de la partícula. Como hay unas fuerzas que dependen nada más de la presión de las caras, entonces nosotros vamos a observar que en el eje Y y en el eje X solamente actúan esas presiones. Y si las caras son iguales, entonces esas presiones que se ejercen sobre la cara del frente y sobre la cara de atrás van a ser iguales. O sea que en un momento están en equilibrio. O sea que la variación de esa presión en ese eje X va a ser igual. Lo mismo ocurre en Y, porque nada más aparecen dos tipos de fuerza. La de la cara izquierda y la de la cara derecha. Pero son iguales. Entonces van a estar en equilibrio. Pero ¿quién es X y quién es Y? X y Y vienen siendo el plano del fondo, o sea, el plano horizontal. Si me dicen que la presión en X y la presión en Y es igual a cero, o sea, los deltas de presión, la variación de la presión en X y Y es igual a cero, yo lo que estoy diciendo es que la variación de la presión de dos puntos que están en el mismo plano horizontal es la misma, o sea, no varían, es igual. Entonces, si tomamos un cubo de fluido, y se lo explico como si fuera de primaria, me puso a hacer esta vaina. Tomamos un cubo de fluido sometido a presiones en todas sus caras. El centroide siempre se marca con un círculo y una crucecita. La crucecita en sus dos está pintado. Coincide con el plano tridimensional, es decir, cada cara se encuentra a una distancia de X medio, de Y medio y de Z medio. Partimos del conocimiento que cualquier punto interior de un líquido en reposo, la presión es la misma en todas las direcciones. Ya eso lo demostramos. Que en cualquier punto la dirección es la misma en todas las direcciones. La sumatoria, ese es el símbolo sumatoria, parece una M al revés. La sumatoria de los delta P sub I en cada lado se reemplazan por una presión resultante perpendicular al plano de incidencia. ¿Por qué? Porque las fuerzas siempre se dan perpendicular al plano de incidencia porque ahí es donde se genera el mayor momento. Eso lo vieron en estática ustedes. Entonces, como presión es igual a fuerza sobre área, entonces fuerza va a ser igual a presión por área. Entonces, si yo voy a hacer una sumatoria de fuerzas, a esas presiones que tengo en la cara tengo que multiplicarla por el área donde están distribuidas para conseguir la fuerza. Porque presión por el área viene siendo fuerza. Entonces tenemos 7 fuerzas. Una fuerza en la cara izquierda, una fuerza en la cara derecha, una fuerza en la cara del frente, una fuerza en la cara de atrás, una fuerza en la cara superior y una fuerza en la cara inferior. ¿Cómo son esas fuerzas? Esas fuerzas son iguales. Entonces, si yo hago una sumatoria en X, ya sé que van a ser la presión por la cara delta Y, delta Z. Y va a haber un equilibrio de fuerza. Porque presión por área es fuerza. Si veo en el eje Y la cara izquierda y la cara derecha, entonces serán la presión por delta Z sobre delta X. Pero el problema está cuando hago la sumatoria en el plano vertical, porque hay fuerzas de presión, pero también hay una fuerza que es una fuerza másica que se debe al peso del elemento. Entonces, primero realizo la sumatoria de fuerzas en el plano X igual 0. Ahí la muestro. Dice, sumatoria es, en el plano X está la cara izquierda, P más delta P de Y medio, por la cara, pero la cara es de Y de Z. ¿Qué otra fuerza hay? La que viene del lado derecho.
Como esa fuerza va en sentido contrario al eje, entonces negativa vectorialmente. Entonces sería P menos delta P, delta X medio de YZ. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Aquí hago y descompongo eso. ¿Cómo lo descompongo? P por delta Y, delta Z. Y el otro miembro sería delta P, delta X medio de Y de Z. Menos P de Y de Z. El menos con el menos se convierte en más y sería más de P de X medio de Y de Z. Bueno, entonces, cuando yo hago la operación esa algebraica, porque una operación algebraica, ¿qué pasa? Que las presiones se cancelan. Y de P de X medio de Y de Z, con de P de X medio de Y de Z, vemos que es la misma. Esas son dos de P de X medio de Y de Z. Los dos se cancelan y quedan que la variación de la presión con respecto a X en un volumen, porque de X, de Y, de Z es volumen del cubo, es igual a 0. Esa variación de la presión en un volumen en el eje X es igual a 0. Después hago lo mismo en el eje Y. En el eje Y, P más de P de Y medio, de X de Z menos P es igual a 0. La misma cuestión, hay dos, se cancelan las P y después quedan dos y queda que la variación de Y, de la presión con respecto a Y de X, de Y de Z es igual a 0. ¿Qué significa esa? Como la dirección Y y X representan el plano horizontal, ahí se los dibujos de X de Y. Se concluye que la presión en todos los puntos situados en un mismo plano horizontal es, en el seno de un fluido, en el seno de un fluido, el fluido en reposo es igual. Entonces, pongo un ejemplo, ahí pongo una cubeta, una vaina con un asterisco, con un punto, y no sé qué dice el otro figura, no sé cuál es. Bueno, una figura ahí como una estrellita. Entonces, a uno lo llamo A, al otro lo llamo B, al otro lo llamo C. Digo que es un mismo fluido y que están a la misma altura. Entonces, la presión en A, la presión en B y la presión en C son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque están a la misma profundidad con el mismo fluido. Ese concepto se conoce en física con el nombre de principio de Pascal. Principio de Pascal. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí quedamos en la clase anterior. Yo le hice la demostración rapidito y ustedes deben tenerla, pero aquí ya ahora con este que le voy a mandar ya está bien organizado, se borra en aquel y hacemos esto. Voy a cambiar la manera de explicar. Primero hago mi ejercicio acá y los voy, porque no hay otra manera. Esos tableros no me puedo conseguir un tablero grande. Y te necesitaría una cámara bien buena para poder proyectar. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Díganme sí o no. Sí, bro. No hay ningún problema. Entonces, que si un gordo se tira con un flaco a practicar natación y el único nado que saben es el nadito de la piedra, Cate, ¿cuál es el nadito de la piedra? ¿Ah? Cate. Diga, profe. ¿Cuál es el estilo del nado de la piedra? ¿El estilo de qué? Del nado de la piedra. Es que no lo entiendo bien, profe. ¿Qué le pasa a una piedra cuando la tira a un estanco? ¿Qué le pasa a la piedra? Se va para abajo, profe. Se va para abajo, ese es el mismo nado del que no sabe nadar, el mismo estilo, para abajo, ¿qué va? Para abajo, ¿qué va? Y si va para abajo, ¿qué pasa? Si el agua es gordo y si el agua es flaco, los mismos van para abajo.
al mismo nivel y a la misma presión, así que no se preocupen, oyeron, si es gordo es flaco. Ya con ese ejemplo así tan particular y tan fuera de tono de vista, pues ustedes se van a acordar, ¿de acuerdo? Ese es el principio de pescar. Bueno, entonces ahora miremos el otro. Hago sumatorias de fuerza en Z, me devuelvo. Miren en el plano Z cuánta fuerza hay. Hay una fuerza de presión en la cara superior que va en ese sentido, para abajo. Pero hay una fuerza de presión en la cara de abajo que va hacia arriba. Pero también hay una fuerza que es la fuerza másica que se ubica en el centroide que va hacia abajo. Recuerden siempre esto. El peso siempre tiene una fuerza vertical. Cuidado, me van a escribir un día un diagrama de cuerpo libre con el peso por un lado porque no joña, le quito hasta el cartón de primaria. Los pesos siempre van hacia abajo. Si tú en un momento determinado te tiras de un edificio, tú no coges ni para arriba ni para el lado, coges para abajo. Porque la atracción gravitacional es en sentido vertical. Entonces observamos tres fuerzas. La de la presión de la cara superior, la de la presión de la cara inferior. Esas presiones, si se multiplican por el área, me dan fuerza. Y la otra es una fuerza debida a ¿quién? Al peso. ¿Pero qué es peso? El peso de una sustancia es igual al peso específico por el volumen. Pero ¿cuál es el volumen en esta? El volumen viene siendo delta X, delta Y y delta Z, porque es un cubo. ¿De acuerdo? Miramos acá. La fuerza de presión de un fluido siempre se dirige hacia el interior. ¿Oyeron? Son siempre fuerzas de compresión. El día que la fuerza de un volumen de fluido vaya hacia el exterior, significa que es tracción. ¿Y qué sería la tracción? Ya yo les expliqué eso en la primera clase que les dicté de resistencia de materiales. La tracción sería coger un chorro y jalarlo para arriba y jalarlo para abajo, como si nosotros estuviésemos desintegrando las gotas. Y eso no se puede hacer. Eso solamente cuando esté en vacío absoluto, de pronto se desintegran, pero uno no puede traccionar a un líquido. Sí lo puede comprimir, aunque poco, pero se puede comprimir. Pero la tracción de los líquidos no está. Entonces, para que una gota se desintegre eso, necesitaríamos de un vacío absoluto. Y ese vacío absoluto es muy difícil de conseguir. Entonces ya sabemos que las fuerzas que se ejercen sobre una partícula son de compresión. Miren ahí. La de la izquierda con la derecha van en sentido contrario al centroide. O sea que está comprimiendo. La de arriba con la de abajo van en sentido contrario. O sea que están comprimiendo. La de atrás con la de frente están en sentido contrario, o sea que están comprimiendo. Entonces las fuerzas que se ejercen sobre un fluido son unas fuerzas de compresión, Miramos aquí. La fuerza de presión de un fluido siempre se dirige hacia el interior, compresión, nunca tracción. Ya eso lo dije. Por lo cual tomamos la compresión con signo positivo. Ya nosotros demostramos en la presión de un punto de que nosotros consideramos la presión en X más la presión de Y más la presión en Z sobre 3 para hallar la presión promedio y le colocábamos un signo negativo. ¿Por qué le colocó ese signo negativo? Porque ese signo negativo significa que se está comprimiendo el punto. Pero ahora vamos a considerar que ya no hay que colocar el signo negativo, o sino que el solo hecho de las fuerzas de presión en un fluido siempre van a estar
en el efecto de la compresión. Entonces hago una sumatoria de fuerzas en el plano, en el eje vertical. Entonces digo, la que va hacia arriba, porque tomo la sumatoria de fuerzas positivas hacia arriba. ¿Quién va hacia arriba? La presión que está abajo con su cara. O sea, P más de P de Z medio. ¿De acuerdo? ¿Quién va hacia abajo? La que está en la cara superior, P menos de P de Z medio, por la cara, que es la misma, que la cara en este caso va a ser delta X, delta Y, y aquí las coloco. Delta X, delta Y, ahí las coloco. ¿Cuál es la otra fuerza? La otra fuerza es gamma o peso específico por el volumen. Y le coloco igual a W, que W significa peso. Esa es la fuerza máxima. Igual a 0. Descompongo algebraicamente eso. Ahí se cancelan delta P, delta X, delta P, perdón. Presión de X de Y y presión de X de Y, uno positivo y uno negativo, se cancelan. El otro quedan 2 y queda delta P, delta X, delta Y, delta Z igual 0. Y queda también menos peso específico delta X, delta Y, delta Z igual 0. ¿Qué hago? Saco factor común. ¿Quién? Delta X, delta Y, delta Z. ¿Y lo paso para dónde? Lo paso para el otro lado. Y 0 entre algo es 0. ¿Qué me queda? Me queda que delta P, delta Z menos el peso específico es igual a 0. ¿Qué hago con el peso específico? Lo paso para el otro lado. Porque yo lo que voy a buscar es la variación de presión. ¿Qué hago después con esos diferenciales? Sencillo, lo integro. Integral de delta P es igual a la integral de peso específico delta Z. Si el fluido es uniforme y permanente, o sea, si estoy hablando de un mismo fluido en un medio continuo, si estoy hablando de un fluido en un medio continuo, entonces ¿qué voy a encontrar? Que las densidades es la misma, es igual. Si la densidad es una constante, ustedes saben que la integración de una constante sale de la integral y queda la integración entonces de dz. Pero ¿quién es dz en el plano? ¿Quién es dz en el plano? ¿Quién es dz en el plano? La elevación de altura que tiene una partícula. Entonces, variación de P, ¿de dónde va la variación de P? Desde un P1 hasta un P2. Por lo general, ¿quién es P1? La presión atmosférica. ¿Quién es P2? La presión que se ejerce sobre el fluido. Entonces, ¿qué le pasa? Si estoy ejerciendo una presión sobre el fluido, eso debe ser mayor que la atmosférica. Entonces, la presión 2 debe ser mayor que la presión 1. ¿Estamos correctos ahí? Si cojo y saqué peso específico y integro de Z, ¿qué consigo? Z o H. ¿Y qué significa H? El nivel, la altura o la profundidad que tenga esto. ¿Qué me quedaría aquí? Me quedaría peso específico H2 menos H1. Pero hago una pregunta. ¿Quién es mayor, H2 o H1? Ah, muchachos. H1, H1, ¿por qué es mayor H1? porque queda H negativo. Porque queda H negativo. Ahí te puse el H negativo. Pero ¿por qué lo puse negativo? ¿Por qué lo puse negativo? ¿No sabes? Nada. Bueno, te voy a explicar. Tú estás en una piscina y estás flotando. ¿A qué altura estás?
con qué número representa el nivel en que está flotando? Ah, muchacho. No sé, bro. ¿Cómo que no lo vas a mover? Está flotando una altura H, ¿no? Estoy hablando de una altura H. Si tú tienes un plano bidimensional, tridimensional, como te dé la gana, y tú estás flotando, ¿dónde te encuentras? Altura H. ¿La altura H cuál sería? Desde el fondo de la piscina hasta tu posición. No, yo no te estoy diciendo que estoy tomando como referencia la superficie del fluido. Entonces estás en cero. ¿En cero? En cero, porque yo tomo de referencia la superficie del fluido. En la demostración tomo la parte superior y la parte inferior del fluido, la superficie del fluido. Estoy en cero. ¿Estamos de acuerdo? Si estoy en cero y me sumerjo, o sea, hundo, esas distancias, ¿con qué signo se representan? Negativo. Con el signo negativo. Entonces sería 0 menos 3 metros, digamos con dice 3 metros. 0 menos 3 metros. ¿Qué le pasa al menos con el menos? Se convierte en más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa que H2 menos H1 es con signo negativo? Pero para comodidad de nosotros, lo vamos a escribir siempre como positivo, porque las profundidades significan números negativos. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación, ¿cómo quedaría? Presión es igual a menos gamma sobre H. Pero H, ¿qué viene siendo? Una profundidad. ¿Y cómo es la profundidad? Negativa. El menos que está intrínseco en H, con el menos que tiene esto, se convierte en más. ¿De acuerdo? Si tú estás flotando en la piscina y ves un pez a 4 metros de profundidad, tú dices, la ubicación del pez es menos 4. Pero si tú ves que hay un barrilete a 15 metros, tú dices, el barrilete es más 15. Entonces, para evitar trabajar con esos signos, nosotros lo que hacemos es invertir los límites. Y cuando invertimos los límites de integración, el negativo se convierte en positivo. Entonces ya nosotros vamos a saber que la ecuación fundamental de presiones va a ser igual a gamma por H. ¿De acuerdo? H1 sería la superficie, que sería 0. Y H2 sería lo que profundizaste, que es negativo. Con el negativo se convierte en positivo. Entonces dice, lo que significa que H mide profundidad. Si invertimos los valores, consideramos H2 negativo. Yo dije los valores, ¿y son los qué? Esos son los... Bueno, los valores en el caso este. Pero estos son los límites. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la ecuación fundamental de presión? La presión es igual al peso específico por la altura o por la profundidad, pero siempre mirado un valor absoluto, entonces se considera como positivo. Pero ¿quién es el peso específico? El peso específico viene siendo la densidad o la gravedad. Ese es el principio fundamental de presión. Ese es el principio fundamental de presión. Hubo un señor que vivió por allá como en 1606, 1600, murió joven, porque yo estaba leyendo la vida de Torricelli. Torricelli lo que vivió por 35 años, murió a los 35 años. ¿Qué le pasaría sin vergüenza eso? Ideó un procedimiento para medir la presión atmosférica. Yo sé que la presión es igual a peso específico por H. ¿Qué hizo el señor Torricelli? Tomó una vasija, un recipiente, lo llenó de mercurio
y tomó un tubo. ¿Qué hizo con el tubo? Llenó el tubo con mercurio y le puso el dedo, lo llenó de mercurio y le puso el dedo arriba y el dedo abajo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no se llenara de presión de aire y ni se produjera cavitación, ni se produjeran burbujas, ni nada de esas cosas. Entonces cogió el tubo de mercurio, lo puso vertical, lo metió en la vasija con mercurio y se dio cuenta que la columna de mercurio bajó hasta un punto donde se mantuvo estático. ¿Qué significa eso? Ustedes ven el dibujito que está ahí y ven la altura que llegó. La altura que llegó fue ¿cuánto? .76 metros. Puse 760 centímetros, 76 centímetros, ¿oyeron? Ahí corrigen, ¿oyeron? ¿Sí se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? No dice. ¿Me están escuchando? ¿No me están escuchando? Ah, muy bien. Sí, pero hablen. Si ven que coloqué 760 centímetros. No podemos ver cursor mientras habla. Ah, no tengo cursor aquí. No sé por qué. Ah, sí, sí tengo. Velo aquí, ve. Velo aquí, ve. Ahí tengo un error. No es 760. Sí es 760, pero no es centímetro, es milímetro. ¿Oyeron? Corrí, son 760 milímetros. O 76 centímetros. ¿Qué pasó? Les voy a decir. ¿Por qué descendió? Si digamos que el tubo tenía 1 metro. ¿Por qué descendió el mercurio? Porque cuando le quitó el dedo de aquí, entonces el mercurio comenzó a bajar. ¿Oyeron? El mercurio comenzó a bajar. Pero como el recipiente estaba abierto, hay una presión aquí y aquí. En toda la superficie hay una presión, que es la presión atmosférica que actúa sobre el mercurio. Si esto hubiese estado en el vacío, se hubiese derramado todo. Pero como estaba en el aire, entonces la presión en el aire, que la atmósfera ejercía sobre la vasija y que no permitía bajar más esto, era la presión que marcaba el medio en ese punto. Por eso se llama presión atmosférica. Entonces significa que la presión atmosférica era igual a esta altura por el peso específico del fluido que se tomó como referencia, que en este caso el fluido que se tomó como referencia fue mercurio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué es igual la presión atmosférica? Bueno, la presión atmosférica es igual al peso específico del mercurio por la columna de mercurio que está ahí. Una pregunta. Si Torricelli, no es Torre, a mí se me mete que es Torre, nunca he podido superar la vaina esa, que parece que hubiese sido español y es italiano, Torricelli. Si Torricelli no hubiese estado a la orilla del mar haciendo ese experimento, sino en el túnel de la línea o en Bogotá o en los Himalayas, ¿qué hubiese conseguido? Que el tubo con el mercurio bajara más o subiera. ¿Cuál de los dos? Y expliquen por qué. Lo escucho, por favor, porque ustedes tienen que hablar para ver yo si me están entendiendo qué. Escucho. José Sierra Montesino.
¿Qué me dice? Le digo que no baja más, profe. Que era igual. No, hombre, era menor, mayor, no bajaba menos. Bajaba menos, o sea que la altura de Mercurio era mayor. Sí, Carlos Angulo, ¿qué me dice? ¿Está de acuerdo con su compañero? Sí. Este no dijo ni sí, sino G. John Freddy Díaz Ospino. Profe, lo que dijo el compañero tiene lógica. Tiene lógica. Tiene lógica. Cate, ¿cómo está tu lógica, Cate? Entonces yo digo que cambia porque la presión en Bogotá es diferente a la de acá, ya que la Pero es altura del mayor o es mar es menor. diferente. ¿Es mayor o es menor? No La sé. presión en Bogotá es menor. Es menor. Entonces, si es menor, ¿qué le pasaría al tubo de mercurio? ¿Marcaría más milímetros o menos milímetros? Marcaría más. Marcaría menos, creo. Ahora sí Marcaría menos. Marcaría Marcaría menos. menos milímetros. Marcaría menos Menos milímetros. milímetros, que soy inverso. ¿Por qué, profe? En Bogotá hay menos presión. Porque la presión a mover... Bueno, te voy a poner un ejemplo. ¿Quién me dijo aquí? Cate, ¿quién? Te voy a poner un ejemplo, niña linda. Tú estás aquí, en Sincelejo, Corozal, no sé. Y otra persona está en Bogotá. Aproximadamente la altura de la troposfera es de unos 12 kilómetros, o sea, unos 12.000 metros. Bogotá tiene 2.700 metros. O sea que la troposfera en Bogotá estaría ¿a cuánto? Como a 9.300. Y el que está acá en Sincelejo, que está a 180, 150 metros, o que está en Tolú, que está a 0 metros, la columna de aire que está soportando es de 12.000 metros. El que está soportando en Bogotá es de 9.300 metros. Si la columna de aire que estamos soportando es mayor, entonces hay mayor presión en el recipiente y la columna de mercurio del tubo baja menos. Si la columna de aire que estamos soportando en Bogotá es menor, entonces en el recipiente tiene menor resistencia, entonces la columna de mercurio baja más. ¿Y qué significa que la columna de mercurio baja más? Que son menores las presiones. ¿De acuerdo? Mira, ¿quién les dictó a ustedes geología? ¿Quién dictó geología, muchachos? Medina. Usted, bro. Usted. Yo. Bueno, entonces si la dicté yo siempre explico eso. ¿Qué le pasa a los aviones comerciales y a los aviones de guerra? Tienen que presurizar dentro para que no sientan la diferencia de presión, profe. Ese es uno. Y para aumentar la velocidad, ¿qué pasa? ¿Vuelan más bajo o vuelan más alto? Vuelan lo suficientemente alto para que funcione el motor y para que haya menos resistencia. Para que haya menos resistencia, vuelan más alto. Entonces vuelan a alturas de 9.000 y 10.000 metros. Entonces hay unos aviones que se llaman los transatlánticos o los intercontinentales. Esos vuelan hasta 10.000 y 11.000 metros, como el Concorde, que ya lo recogieron. Volaba a 11.000 metros. ¿Para qué? Para evitar la resistencia del aire. Entonces, a medida que nosotros estamos más abajo, hay más resistencia del aire.
A medida que estamos más arriba hay menos resistencia del aire y escasea el oxígeno. ¿De acuerdo? Eso lo decíamos entonces. Por eso nosotros vemos que los vuelos comerciales tienen una altura en los límites entre la troposfera con la estratosfera para evitar resistencia y poder incrementar sus velocidades. Entonces el Concorde y los aviones de guerra, eso vuelan ahora. Desde el punto de vista de los aviones de guerra, cuando van a hacer un ataque, es todo lo contrario. Vuelan más bajo. Vuelan a ¿cuánto? Yo no sé, a 100, 200 pies del nivel del mar. ¿Por qué? Porque esos manes son unos kamikazes y se quieren matar, ¿será? ¿Por qué? No vieron geología conmigo. O si la vieron fue por televisión. Porque si usted vuela al nivel del mar o a altura cerquita del nivel del mar, el océano no tiene capa granítica, y como no tiene capa granítica, sino capa basáltica, significa que la atracción del núcleo de la Tierra, el motor de la Tierra, las fuerzas electromagnéticas de la Tierra actúan mayor, o sea, en una forma más severa. Y si actúa en una forma más severa, significa que esa longitud de onda interfiere en los radares y no son detectados muchas veces por los radares, que se confunden con las ondas electromagnéticas que te genera el núcleo. Y se confunde. Entonces por eso es que los aviones militares eso hacen las pruebas. Cuando ven en las películas hacen las pruebas prácticamente que a alturas bajas en los océanos, con el objetivo de que no sean localizados. No sé ni por qué estoy explicando esto. Bueno, vamos a mirar ahora, entonces, vamos a ver. Luis Flores, ¿quién es Luis Flores? Luis Flores, aquí hay igual presión. Principio fundamental de presión aquí es igual. Está Lucho, ¿no quiere hablar, Lucho? Luisa, aquí es igual el principio fundamental de presiones. Luisa lo tiene al frente, presión atmosférica. El peso específico por la altura. Peso específico por la altura. ¿Y peso específico de quién? ¿Densidad por quién? Por gravedad. Por la altura. Correcto. Entonces vamos a ver. Presión atmosférica. Entonces consideramos la presión atmosférica la verdadera, la real, la que se toma a 0 metros sobre el nivel del mar. O sea que se toma sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque la ampliación más grande de la superficie del globo terráqueo son los océanos, que son más o menos el 71% de los continentes y que son del 71% de la superficie de la Tierra, y por lo cual esa es la presión que más abunda. Pero a nivel del mar sería igual a lo que dijo el señor Torricelli. Él dijo que el peso específico del mercurio por la altura que tomó el mercurio. ¿Y cuál es el peso específico de una sustancia? Es la densidad relativa de la sustancia por el peso específico del agua. No se lo olvide. Entonces, ¿cuál es la densidad relativa del mercurio? 13.6. Véanlo aquí. 13.6. El peso específico del agua, 9.800. Ese 13.6 por 9.800 corresponde al peso específico del mercurio. Ahora, por la altura del mercurio, ¿cuál es la altura del mercurio? La altura que llegó, que consiguió Torricelli, que fue 0.76 metros o 76 centímetros o 760 milímetros. Recuerden que aquí es milímetros, no se lo olviden. El peso específico que está dado en newton metro cúbico y la altura está dado en metro. Metro con metro cúbico queda newton metro cuadrado.
Entonces la presión atmosférica es 101.293 newton metro cuadrado. Pero esta unidad de newton metro cuadrado recibe el nombre de Pascal, una P con una A. ¿Por qué? Porque el señor Pascal fue el que generó el principio a través de la fundamentación a través de la ley fundamental de presiones. No voy a ser redundante ahí. A veces, como para no colocar 101.293 pascales, se coloca en 101,3. 101,3, este lo aproximan a 3 kilopascales. La K significa por 1000. Oye, este es 101,3 kilopascales. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a expresar esa vaina hasta en chicha, hasta en jugo corozo, hasta en melaza, en lo que quiera se puede expresar las presiones. Entonces vamos a ver cómo es la cuestión. Presten atención acá y si no entienden, pregunten, porque si tragan entero, después la torá va a ser grande. Presión atmosférica igual a peso del mercurio por el H del mercurio. Este en el sistema internacional, pero este es en el sistema MKS. Vean que aquí en 9.800, aquí en 1000. Hago la operación y el MKS, la presión atmosférica va a ser 10.333 kilogramos fuerza metro cuadrado. Pero hay otros que lo expresan en el CGS. Entonces, en el CGS toman 10.336 kilogramos fuerza metro cuadrado. Un metro cuadrado son 10 a la 4 centímetros, o sea, 10.000 centímetros cuadrados. Cancelo los metros cuadrados y queda kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. A 10.336, si lo divido entre 10.000, me da 1,036 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Un número que se aproxima bastante a 1,03. Entonces, ¿qué pasa? A este término de 1,03 kilogramos fuerza centímetro cuadrado se le llama una atmósfera. Una atmósfera. O sea, cuando ustedes encuentren el término atmósfera, va a ser lo mismo que kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Lo toman una atmósfera. No lo confundan con bar, que el bar es del barómetro, entonces para el bar no toman ni siquiera .76, sino consideran .75, porque después Torricelli se fue una partecita más alta y corrigió y dijo que era 750. Sin embargo, se ha demostrado que la verdad es que es 760 milímetros. Entonces, en la atmósfera es 1,03 y en el bar es 1. O sea, tomamos 760 y le quitan eso y es 1. Y es 1. Pero normalmente si usamos atmósfera, si usamos bar, es la misma vaina, porque de 1,03 a 1 eso no varía casi que nada. Entonces, esa unidad puede ser igual. Aquí le hago una atmósfera. La equivalencia, 101.300 pascales, 10.330 kilogramos fuerza metro cuadrado, 700 milímetros de mercurio, 760 Torricelli. Porque a cada milímetro de mercurio también los italianos lo llaman Torricelli. Entonces, 760 Torricelli es lo mismo que una atmósfera, es lo mismo que 760 milímetros de mercurio, es lo mismo que 10.330 kilogramos y es lo mismo que 101.300 pascales. Como nosotros trabajamos en diferentes sistemas, si queremos trabajar en el sistema inglés, hacemos la misma jugada. El peso específico de mercurio por el H de mercurio. Aquí igual el peso específico de mercurio es la densidad relativa de mercurio por el gamma del agua, por el H de mercurio. ¿Cuál es la densidad relativa de mercurio? Es la misma en todos los sistemas, 13.6. Pero el peso específico no es ni 1000 ni el 9800, sino el 62.4 libras fuerza pie cúbico. El punto 76 metros lo llevo a pie. Yo digo, un metro son 328 pies. Metro con metro se cancela y queda esta vaina en pie. Esto da 2.116 libras fuerza pie cuadrado. La presión atmosférica en el sistema inglés lo llaman 2.000
116 libras fuerza pie cuadrado. Los ingleses tienen como un subsistema que es en libras fuerza pulgada cuadrada. Entonces digo, un pie son 12 pulgadas. Un pie son 12 pulgadas. Como está elevado al cuadrado, entonces divido a 2116 entre 144, que es 12 por 12. Eso da 14.7 libras fuerza pie cuadrado. A este término de 14 libras fuerza pie cuadrado o a libras fuerza pie cuadrado se le conoce con el nombre de PSI. Pounds Square Inch. Yo no sé si square se escribe así, yo lo escribí así, pero ahora square, no estoy seguro. Ustedes me perdonan si lo escribí mal. Yo no soy gringo. Aquí es libra, pounds, elevado al cuadrado, square, y inch, pulgada, libras cuadradas pulgadas, o sea, significa libras fuerza sobre pulgada cuadrada, que se llaman PSI. Entonces la presión atmosférica es 14.7 PSI. ¿Cuánto le ponemos a la llanta de la moto y a la llanta de los carros? Yo les dije el otro día que había llantas que le poníamos 30 PSI. Entonces le estamos poniendo una presión mucho mayor que la atmosférica. Pero fíjate que ese 30 PSI que le estamos colocando no actúa la presión atmosférica sobre ella, sino una presión que me genera un equipo dinámico que se llama compresor. ¿Cuándo actúa la presión atmosférica sobre ella? Cuando se mide a través de los barómetros, que fue lo que hizo Torresel. Si tú vas a inflar un balón, una cuestión de esa, la presión atmosférica no te actúa. Lo que te actúa es la presión que tiene el dispositivo mecánico que está insertando el aire. Entonces, si tú tienes, póngale 30 libras ahí, póngale 40, si es un camión. A la moto, póngale 15, póngale 20. Y la gente habla como si esas libras fueran una unidad de peso o de masa. Y no es así. Lo que pasa es que se comen la segunda parte, libras fuerza pulgada cuadrada. Y ustedes ven los tacómetros, esos como vienen de la United States, y los gringos usan el sistema inglés, ahí te aparece PSI, que es la abreviatura de esa cuestión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me pueden explicar aquí o qué me pueden decir qué dificultad tienen hasta aquí? Fíjense que he sido conciso, se los llevé a todas las unidades para que no me vengan con el cuento que usted no me dijo esta vaina, que usted no esta cuestión. De pronto me ha faltado decirle algo. Una pregunta. ¿La presión se puede medir con longitud? Michael. Profe, no sé. No sabe. Oscar. Oscar, nada. Explique, profe. Luis Arias, no, que no debo explicar si eso ya lo expliqué aquí ahora mismo. Estoy retomando para ver si están atentos. Luisa, ¿se puede medir la presión como longitud? Yo que dije de los italianos, que tomaron una unidad, los europeos toman una unidad que se llama Torricelli. O sea, milímetros de mercurio lo consideran como presión. Entonces, 760 centímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera. O sea que 760 Torricelli es una atmósfera. ¿Y qué son 760 milímetros de mercurio? Son una columna, son una longitud.
Entonces es la longitud a la cual se eleva un fluido. Entonces dirán ustedes, profe, ¿y esa unidad de longitud cómo están expresadas en presión? Fácil, fácil. Porque si usted tiene peso específico, que son unidades de presión, perdón, peso específico, unidades de fuerza sobre volumen, y usted lo multiplica por un H, por una altura, entonces queda unidades de fuerza sobre área, y eso es presión. O sea que ese H es un indicativo de presión. O sea que también podemos expresar la presión en columna de líquidos. En columna de líquidos podemos expresar la presión. Ese es el tema que vamos a ver aquí ahora. O creo que sí. Bueno. Sí. Dice, la presión también puede expresarse en columna de líquido, realizando la equivalencia. Peso específico en mercurio por el H de mercurio es igual al peso específico de la sustancia por el H de la sustancia. ¿Pero qué es peso específico? Es densidad relativa por el peso específico del agua, por el H de mercurio, igual a la densidad relativa del agua, que es 1 sobre el peso específico del agua por H. Si ustedes ven en esa ecuación hay 2 veces a cada lado peso específico del agua, los cancelo y despejo H, que es de la sustancia. Entonces, densidad relativa de mercurio por el peso de mercurio sobre densidad relativa de la sustancia, y ahí lo consigo como columna de agua. Y hago el ejercicio de una vez con columna de agua. Entonces, considero que H, que S es el agua. Densidad relativa de mercurio, 13.6. H de mercurio, 0.76 metros. Densidad relativa de la sustancia, 1. Profe, vaya con el cursor para no perdernos. Listo, que se me olvide. Le repito a todos. Sí, profe. Tengo esta equivalencia. Peso específico por altura. Es una presión, ¿cierto? Y acá tengo peso específico de una sustancia cualquiera por la altura de esa sustancia. ¿Qué es peso específico del mercurio? Es la densidad relativa del mercurio por el gamma del agua. Y este es la altura del mercurio. ¿Qué es el peso específico de una sustancia? Es la densidad relativa del agua por el peso específico del agua, porque voy a considerar que el ejemplo es agua. La densidad está ahí, profe. Está cancelada la densidad. Porque es 1. Como considero que es agua, ¿cuánto es la densidad relativa del agua? 1. ¿Sí ¿Ya viste por qué? Sí, ya. Entonces, despejo aquí H sub S. Tengo densidad relativa de mercurio, altura en mercurio y densidad relativa del agua, que no la he cancelado, sino que otra vez la puse aquí. Sería la de mercurio 13,6. La altura 0.76. La densidad relativa de la sustancia, que es agua, es 1. O sea, que si el señor Torricelli hubiese hecho la experiencia con agua, primero tenía que hacer un curso de Nico para montarse en un palo de coco, porque la altura que le daba es 10,33 metros. Porque yo no creo que con un tubo de 11 metros, yo me imagino ni un malabarista en la orilla de la playa. Por eso que tomó mercurio, porque mercurio es el elemento más pesado. Seguro que él tomó agua y vio que el agua le botaba. ¿De acuerdo? Entonces, la presión atmosférica corresponde a eso. ¿Qué significa? Que si usted tiene un vacío, si usted hace vacío y ese vacío lo conecta a un tubo, la cantidad de agua, la altura de agua a la que puede lanzar máximo si estamos sobre el nivel del mar es
Si estamos en el departamento es de 10.33 metros, ahí me faltó un metro. Ahí digo, presión atmosférica es 10,33 metros en columna de agua. Entonces yo le decía como de manera jocosa que podía hacerlo con jugo corozo, con mote de queso, con chique maíz, con lo que sea. Sí, si yo le sé la densidad relativa puedo hacerlo. Si yo sé la densidad relativa de fluido, yo puedo expresar el fluido con la sustancia que yo quiera. Pero ya no va a poner metro de columna de agua, sino metro de columna de mote, metro de columna de jugo corozo, metro de columna de jugo papaya. No lo vamos a hacer con jugo, pero sí lo podemos hacer con otras sustancias diferentes al agua y al mercurio. ¿Me entendieron? Simplemente. Eso nada más es hacer la equivalencia. Eso no tiene ninguna... Oye. Bueno. Escala de presiones. O sea, cuando yo tengo las presiones, yo las puedo medir. ¿Cómo se mide una presión? ¿Cómo se mide la presión? Hay dos aparatos. El primero es el barómetro. ¿Qué fue lo que hizo Torricelli? Ya se me olvidó. Torricelli. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Quién me explica? ¿Qué fue lo que hizo con el tubo? Le puso el dedo arriba y el dedo abajo y llenó el tubo de mercurio. ¿Por qué le puso el dedo arriba y el dedo abajo? Para que la influencia de la presión atmosférica no existiera. En otras palabras, hizo vacío. Ustedes no saben, ustedes no han visto cuando se quedan varados los carros en gasolina, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Quién me explica? Para desbarar, ¿qué es lo que hacen? Le mienten la madre por lo duro que es el pescado. Lo soplan, ¿no, bro? Lo soplan, no, todo lo contrario. Lo absorben. Sacan una manguera y un camionero que se respete, o carro viejo que se respete, o duro que se respete, lleva un tanquecito y lleva una manguerita. Entonces pasa alguien con el carro, le dice, ¡ay, quedé varado! ¿Por qué? Por gasolina. Y le dice, no jodas, debes quedarte varado toda la vida. Duro, más duro, no friegue que Robocop, que no sé qué vaina. Y échale el cuento. Te voy a ayudar, mañana, para que no te coja la noche aquí. Entonces saca su manguerita, saca su tanquecito. Entonces, ¿y por qué no me las haces tú? Dice, no, te voy a dar la gasolina, también me voy a traer el buche de gasolina yo. Entonces coge y mete la manguera en el tanque y comienza a succionar. Cuando está succionando, lo que está haciendo es sacando el aire de la manguera, formando un vacío. O sea, lo que está sacando el aire de la manguera. Si saca el aire de la manguera, forma un vacío. Lo que pasa es que a veces saca el aire de la manguera y también se traga un buche de gasolina. ¿Cierto? Saca el aire de la manguera. Entonces, la presión que tiene el tanque, si está lleno, si está medio, si está bajito, es la presión atmosférica. Y esa presión atmosférica es mayor que la presión de vacío que está en la manguera. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, lo pone en un nivel menor. ¿Para qué pone un nivel menor? Para que escurra, para que por gravedad baje. Entonces, la presión, y como lo ponen, porque si lo ponen más alto no te va a salir nunca. Tienen que ponerle un nivel más bajo para que se escurra por gravedad. En el vacío, coge y por gravedad. Y saca la gasolina. Eso se llama succión. ¿De acuerdo? Yo tengo un amigo que era un ñatico, un moquineto, joder, estaba parado en un camión. Y me sacó la mano y me dijo, Jaime.
paré ahí. Ajá, ¿y qué? ¿Qué hay por ahí? ¿Tienes parado sin gasolina? Ajá, y ese carro tanque que tienes tú que llevas aquí, gasolina. Ah, no, coño, ¿por qué no tú no te desbaras tú mismo? Es que no puedo chupar. No podía hacer succión. Ahí está la vaina, estaba varado. Porque necesita hacer succión. Porque si los boquinetos hacen succión y esa vaina y se le sale por donde tiene el boquín, no hace ninguna succión. Porque está adicionando aire, que es la de la presión atmosférica. Entonces tiene que hacer el vacío para hacer que se genere eso. Ese aparato, ese sistema que inventó Torres Ellis se llama ¿cómo? Barómetro. Pero no es de vara, ni de varón, porque ese barómetro es con B y es de bar, y bar significa presión. ¿Oyeron? No sé si es en latín, en italiano, yo creo que es en latín, que era la lengua baricentro, centro de presión. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que mide el barómetro? Se me olvidó. ¿Qué es lo que mide el barómetro? Carlos Angulo, ¿qué es lo que mide el barómetro? Nada, mano, esta gente no quiere contestar. Jesús David, el barómetro. ¿Ah? Presión. ¿Pero qué tipo de presión? Recuerden los cuentos de Ñato, el cuento, ¿qué tipo de presión? ¿Qué generó para eso? Presión atmosférica. Un vacío. Generó un vacío para que saliera la gasolina. Entonces, si se generó un vacío, ¿qué presión miden los barómetros? Presiones absolutas. Presiones absolutas. Hay dos tipos de presión. Los barómetros miden presiones absolutas. Ahora, hay otro tipo medidor de presión que puede ser un elemento mecánico, eléctrico, de bomba, de impulso, yo no sé. Hay muchos, de todas las formas, que se llaman manómetros. Manómetros. Y el manómetro no es ningún instrumento de peleo quinceañero, sino es manómetro, viene de manometría, que también significa presión. Pero el manómetro es un elemento que se utiliza simplemente para mirar las presiones de los líquidos, de los gases que están encerrados o que están en conducción. Pero sobre una tubería que está cerrada, ¿cómo actúa la presión atmosférica en su contorno? Sí, actúa todos los tubos, pero no tiene que ver nada con el líquido. No tiene que ver nada con el líquido. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo nos medimos nosotros la presión con un barómetro nosotros? No actúa nada. ¿Con qué nos medimos nosotros la presión? La presión humana, nosotros tenemos una presión, una que se llama diastólica y otra que se llama sistólica. Yo soy hipertenso. ¿Y cómo se llama el aparato ese? Tensiómetro. ¿Y qué es el tensiómetro? Es un manómetro. Es un manómetro. ¿Y qué mide? Mide la circulación de la sangre que va por la tubería que se llaman venas y arterias. Eso es la misma cuestión, es un principio, es un fundamento que lo utiliza la ingeniería, que lo utilizan los médicos, que lo utilizan los biólogos. Eso ya lo utiliza quien necesite de eso. ¿Y por qué se miden la diastólica y la sistólica? Porque yo creo que en el impulso del corazón hay uno que entrega oxígeno y otro que recibe oxígeno. O sea, cuando están purificando, no me voy a meter en esta vaina que yo no sé de medicina casi. Pero la diastólica y la sistólica vienen de ahí. Entonces le dice, lo reconoce el médico y le dice, tiene la presión bien, está en 80, 120. Diastólica y sistólica. El otro le dice, ¿tienes la presión cara? Le dijeron al turco, ¿tienes la presión cara? Tenerla en 100, 180.
No, y le dice Turca, no la rebaje, no la rebaje, que los materiales están caros los materiales. Y de pronto que le va a dar un infarto ya. Los tensiómetros son manómetros. Los tanques de oxígeno tienen como un reloj encima. Esos son manómetros burdos en forma de reloj. Son manómetros. Las bombas. Los medidores de presión, de tuberías, tienen manómetros por todas partes. Entonces los manómetros miden una presión interna, una presión cerrada del sistema que no tiene que ver nada con la presión atmosférica. Entonces, si la presión es cero, si el tubo está vacío si está vacío, estoy hablando de que está vacío, entonces esa presión es cero. Cuando nosotros morimos, nos toman la atención y nos va a aparecer 160, que es la atmosférica. Aparece cero porque se paró un motor y no hay circulación. Entonces, con todo el poco de vaina que he dicho, miren aquí esto. Escala de presiones. Miren aquí. Hay una línea. Dice vacío perfecto. Lo que va de aquí para arriba es compresión. Lo que va de aquí para abajo es tracción. Los líquidos no se pueden traccionar. Entonces, cuando tenemos el vacío perfecto, tenemos el cero perfecto. La presión cero. Si yo mido la presión basado en este punto de aquí, la distancia con respecto a cualquier punto que está para arriba se va a llamar presión absoluta y se le escribe ABS, presión absoluta. Si yo mido la presión de vacío y me pongo en el nivel del mar, entonces esa presión medida con ese barómetro, que es presión absoluta, me va a dar ¿cuánto? 760 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica. Pero si yo estoy aquí en este punto A, que la presión absoluta es de 760, y yo quiero saber la presión del cuerpo mío, yo tengo que medírmela con un tensiómetro, con otro manómetro. Y esto no me va a influenciar en nada. Esto no me va a influenciar en nada. ¿Qué me va a influenciar? De aquí para acá arriba. Entonces aquí sobre el nivel del mar yo lo considero como, en los manómetros lo considero como cero. En el barómetro va aquí y en el manómetro el cero va aquí. Entonces, creo que se me perdió la flechita esta. Entonces, de aquí para acá se toma manómetro. Entonces la presión absoluta de aquí para acá es tracción y no se tiene. De aquí para acá es manómetro. Miren bien, dijo el ciego. En Pibijay había un gallero que era ciego. Iba a apostar la gallera. Y llevaba sus 3, 4, 5 gallos. Y tenía plata, iba con el bolso lleno de plata y con el secretario y un secretario para que le empinara la cerveza. Cuando decían ganó el gallo del gallero de Pibijay, el gallero se sonreía y decía, el ciego se sonreía y decía, con uno solo que lo diga basta. Cuando perdía el gallo del gallero de Pibijay, decía el ciego, miren bien, vean bien, vean bien, vean bien. Que así tenemos que nosotros ser, ver bien. Porque ahora mismo estamos ciegos. Ten con esto. La pregunta es, gallero Pibijay, la pregunta es, ¿cuándo una presión absoluta es negativa? Y el que quiera responder, responde.
Le repito la pregunta. ¿Cuándo una presión absoluta es negativa? Ustedes están como el guerrero pibes ahí, no quieren, ustedes están ciegos y mudos. ¿Cuándo es negativa, Montesino? Nada. Luisa, no te he escuchado hoy. ¿Cuándo es negativa? Una presión absoluta negativa. Profe, creo que no hay presión absoluta negativa. No hay presión absoluta negativa ni hay político honrado. No hay presión absoluta negativa porque ellos parten del cero. Porque una presión absoluta negativa significaría tracción. Me he cansado de decirlo. Y los líquidos no se traccionan. Entonces las presiones absolutas siempre son positivas. ¿De acuerdo? Bueno. Miramos entonces aquí los puntos A, B y C. En el punto A está sobre el nivel del mar, SNM, nivel del mar. La presión absoluta es de 760 milímetros de mercurio. Sí, la presión absoluta en el punto A es 760 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión manométrica? Pájaro. En el punto A, ¿cuál es la presión manométrica? Mire el cuadrito, mire el cuadrito. Oscar. En el punto A, ¿cuál es la presión manométrica? Si ahí lo está diciendo, muchachos. Freddy. En el punto A, ¿cuál es la presión manométrica? Entonces dijimos que de la línea esa del nivel del mar para arriba y para abajo se miden las presiones manométricas. El punto A está sobre el nivel del mar, está sobre la línea que me dice las presiones manométricas, donde empiezan las presiones manométricas. ¿Cuál es la presión manométrica acá entonces? Cero. Cero. Me voy para el punto C. En el punto C hay una presión absoluta, que es la altura que está desde el vacío hasta el punto C. Pero en punto C también hay una presión manométrica, que es la presión que está sobre el nivel del mar en adelante. Una pregunta. Si la presión en C absoluta es de 800 milímetros de mercurio, ¿cuál es la presión manométrica? Miren la figura. El punto C tiene una presión absoluta de 800 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión manométrica en C? Miren bien, muchachos, nada más el esquema, eso es. AC. ¿Ah? De AC, la que hay de AC. ¿Y cuánto hay? Profe, entonces se resta 800 menos 760. O sea, al fin alguien nos joda una raya en el cielo. ¿Cuánto da? 40 milímetros. 40, ¿no? 40. 40 milímetros de mercurio.
Entonces, préstame atención, ese que dijo se restan. Entonces, ¿a qué es igual la presión absoluta? Dame la fórmula. O sea, ¿a qué igual C? C es igual ¿A la presión qué? la presión absoluta menos la... No. La presión absoluta es que te estoy pidiendo. Fórmula de presión absoluta. ¿A qué es igual presión absoluta? es igual a la presión manométrica menos la No. presión atmosférica, ¿no? La atmosférica menos, no, más. La presión manométrica más la atmosférica, o la atmosférica más la manométrica. ¿Sí? Mírala. C es igual la distancia de A y la que está la sumita que está del nivel del mar hasta C. ¿Y cómo es presión en C? Manométrica. Y la otra, la atmosférica. O sea que la absoluta viene siendo la atmosférica más la manométrica. ¿De acuerdo? Ya. Sí. Bueno. Ahora, ubiquémonos en el punto B. ¿La presión en el punto B absoluta es positiva o negativa? La presión absoluta en el punto B. Vean. Positivo. Positiva porque la presión absoluta nunca son negativas. Ahora, la presión manométrica en el punto B. La presión manométrica en el punto B. Miren, si aquí 0, ¿para acá qué es? Negativo. Negativa. Negativo. O sea que las presiones manométricas pueden ser negativas y positivas. ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí, profe. Usted puede decirle, ir a donde un llantero y decirle, pónmele 30 libras de presión. Sí. Pero usted puede decirle a un señor que le va a vender una electrobomba, mira, que tenga una succión de 15 libras de presión. Una succión es una presión negativa. Y escuchen ustedes, mira, cómo ese pescado, ¿de dónde viene? Y te dicen, viene de Taiwán. ¿Y eso qué es? Esos son salmones. Y viene de por allá, de no sé qué parte, esto, y le dan otro nombre, yo no recuerdo el nombre del pescado. Oye, pero ¿y esa vaina no se daña de allá para acá? Sí. Es un jodo, tanto viaje tan largo que eso viene por allá, y ese animal que vino a hacer por acá, ¿dónde fue el río ese que pasó del Asia para acá y vino, que lo pescaron con celular, güey, ¿o qué? Dicen, no, eso lo que pasa es que lo cogen allá y lo empacan al vacío, dice. Por eso que viene en bolsa, sí. ¿Qué es empacar al vacío? Es la pregunta. Se me quedan callados. Empacar al vacío significa generar en el recipiente, en la bolsa, sacar todo el aire para que no exista presión, extraerlo, meter el elemento y cerrarlo, entonces está al vacío. Entonces, si no tiene oxígeno, porque ustedes saben que el aire lo contiene ese oxígeno y nitrógeno, y el oxígeno es quien oxida, daña las cosas.
al igual que el nitrógeno que les da una capacidad de acidificación. Entonces le sacan eso los conservantes y le ponen conservantes, porque le ponen conservantes químicos. Entonces los cogen y los empacan con esos conservantes. Los productos pueden venir desde muy lejos y demorar más tiempo sin dañarse. Le ponen fecha de vencimiento porque eso es necesario, pero los empacan al vacío. Entonces empacar al vacío es generar presiones negativas dentro de esas bolsas que vienen dentro de esos empaques. Hay muchos alimentos que vienen empacados al vacío. Una bomba cuando succiona, lo que está haciendo es vacío. Pero cuando la bomba succiona, jala la masa de agua o de petróleo, de lo que sea, y está en un émbolo y pasan por un Venturi, el Venturi lo que hace es generarle gran presión a eso y es un impulso, y cuando chorro va para arriba, entonces esa presión se convirtió en una presión positiva. Si la presión es negativa, si la presión manométrica es negativa, se llama presión de vacío. Si la presión manométrica es positiva, se llama presión de carga. Entonces, mucha gente le dice, ponme una carga, y estamos hablando de presión, porque es positiva. Pero si la presión es negativa, entonces lo que genera es succión. ¿De acuerdo? Esto no lo explican los libros. Por eso es que es. Y no lo explica tampoco ninguna persona que no sepa por dónde corre el agua. Entonces vamos a ponerle un ejemplo sencillo aquí. Un ejemplo sencillo. Un aditamento, un dispositivo mecánico genera una presión de 2,3 atmósferas manométrica. Un dispositivo mecánico genera una presión de 2,3 atmósferas manométricas. ¿Cuál es la presión absoluta? ¿Qué es presión absoluta? Recuerden. Profe, sería 760 más 2,3, ¿no? No, porque 760 son milímetros de mercurio. Yo estoy hablando de atmósfera. Es como coger y mezclar mango con níspero. Eso no sabe a nada. No se puede. Recuerden, presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica. De acuerdo. Presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica. Yo digo que el dispositivo genera una presión manométrica de 2,3 atmósferas. ¿Cuál es la presión absoluta? La presión atmosférica en atmósfera, ¿cuánto es? 1 más 2,3, 3,3. Recuerden que aquí les di todos. Miren, 101,3 kilopascales, 100.300 pascales, 10.330 kilogramos de fuerza, 700 milímetros, 700 torres Celsius, una atmósfera. Esos son equivalentes. Entonces, si te hablan de pato, habla de pato. Suma pato con pato, no sume pato con gallina. Otra pregunta. Una pregunta. La presión absoluta. La presión absoluta de un aditamento eléctrico es de 90.000 pascales. La presión absoluta es 90.000 pascales. ¿Cuál es la presión manométrica?
Muchachos, estos son problemas de primaria, muchachos. Presión absoluta es igual a qué? A presión atmosférica más presión manométrica. Si tengo una presión absoluta y quiero saber la manométrica, entonces le resto la atmosférica. Tengo 90.000 en presión absoluta. Le resto la atmosférica, que son 101.300 pascales. ¿Cuánto da? 11.000 pascales. 11.000. 11.300 pascales. No. No. No da eso. Haz bien la operación. Otro que diga. Gallero. Cate, José Sierra. John Freddy. Te iba a decir Jaime Gómez, que también está aquí. Edgar. Si tú me dices que da 11.300 pascales, tú me estás diciendo que es positivo. Y si a 90.000 le quitas 101.300, te da es menos 11.300 pascales. Y no es lo mismo menos 11.300 con 11.300. Porque 11.300 es una presión manométrica positiva y menos 11.300 es una presión de vacío. Mira lo que te significa el signito es. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, tienen que estudiar. No pueden dejar pasar esto así porque... Ahí tenemos un ejemplo. Vamos a mirar. Ejemplo. Presión en A, presión en B, hay 2 puntos. Vacío absoluto, presión atmosférica, 0 manométrica. Si la presión en A, manométrica, dice manométrica, es menos 2,6 PSI, y la presión en B absoluta es de 125 kilopascales, calculen la presión en A y presión en B en todos los sistemas. Muchachos, aquí tengo un errorcito. Me lo corrigen, me hacen el favor. Aquí tengo ¿qué? Presión manométrica igual a presión atmosférica más manométrica. No es presión manométrica, es presión absoluta ayer. Aquí es absoluta. Acá se escribe bien. Presión absoluta es presión atmosférica más presión manométrica. En el sistema inglés, en PSI, la atmosférica es 14.7. Estoy hablando de menos 2.6 más menos 2.6. Eso da 12.1 PSI. Esta presión de 12.1 absoluta, si la llevo a manométrica, significa que es menos 2.6 y es una presión de vacío. Presión absoluta. Si la quiero llevar al libro fuerza, cuestiones de esas, ese 12.1 lo convierto a pie y me da 1742. 1742. Presión absoluta. Esto lo llevo a atmósfera. Libra fuerza. Digo, 2,2 libras fuerza es 1 kilogramo fuerza. Y en pulgada, 1 pulgada es 2.54 centímetros elevado al cuadrado. Esa presión absoluta es igual a 0.85 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, menos de 1 atmósfera. Entonces, es una presión de vacío, ¿cierto? Porque si fuera una atmósfera, fuera la presión a nivel del mar. Miren aquí. 0.85 atmósfera. La llevo a kilogramos fuerza metro cuadrado.
Digo, un metro cuadrado son 10 a la 4 centímetros cuadrados, se cancela en centímetros cuadrados. Kilogramos fuerza metro cuadrado da 8.500 kilogramos fuerza metro cuadrado. Ahora la llevo a pascales. 8.500, un kilogramo de fuerza son 9.8 newton. Cancelo. La expresión en newton metro cuadrado y newton metro cuadrado son pascales. Son pascales. Ahora trabajo con presión en B. Con esta. ¿Cierto? Presión absoluta es manométrica más atmosférica. Entonces la manométrica es la absoluta menos la atmosférica. La paso para el otro lado. Entonces la absoluta en B es 125.000 newton metro cuadrado. Pero la atmosférica en newton metro cuadrado es 101.300. Entonces da una presión manométrica de 23.700. Una presión de carga, porque es positiva. Presión en B igual a 20.700 pascales. Entonces yo digo, 101.300 pascales, 14.7 PSI. 23.700 por regla de 3 puedo hallar todo eso. Por regla de 3. Lo que tengo que saber son los valores equivalentes. En columna de agua. Mira, vamos a recordarlo como pelón chiquito. Vamos a recordarlo. Presión atmosférica. En Torricelli, ¿cuánto es? Bueno. Presión atmosférica. En milímetros de mercurio, ¿cuánto es? 760, una atmósfera. 160. Vamos despacio para aprender. Les digo, no. Presión atmosférica, los equivalentes, lo que voy a ver, equivale a 760 milímetros de mercurio. ¿Correcto? Pero cada milímetro de mercurio también tiene el nombre de Torricelli. Presión atmosférica en Torricelli, ¿cuánto es? 760. 760 Torricelli, correcto. Presión atmosférica en atmósfera, ¿cuánto es? Una atmósfera. 1. 1. Presión atmosférica en bar, ¿cuánto es? Yo dije que atmósfera y bar son casi que equivalentes. 1. Presión atmosférica en PSI, ¿cuánto es? 14,69 creo que es. 14,7. Bien. Presión atmosférica en libra fuerza pie cuadrado. 2117. Todas esas equivalencias están ahí. Presión atmosférica en pascales, que es la que más se usa, sistema internacional. 101.000. 101.300. 100 algo. 101.300 ¿qué? Pascales. Presión atmosférica en kilopascales. Dividen entre 1000. 101,3 kilopascales. Presión atmosférica en columna de agua. En columna de mercurio fue 760 milímetros. En columna de agua.
Miren lo que tienen enfrente, si lo que están mirando ahí es la diapositiva, ahí me dice. Es lo último que tenemos. 10.33, profe. 10.33. 10.33. Entonces hay un problemita. Si 100.300 pascales son 10.33 metros columna de agua, 23.700 pascales, que era la presión en B, ¿cuánto es en columna de agua? 2,41. Esas son puras reglas de 3, no más nada. O hacen la equivalencia con las unidades para llevarlo. Muchachos, le falta lectura. Recuerden que el COVID es un lío en la calidad de los estudiantes. Porque no hay como las clases presenciales. Yo estoy de acuerdo en eso. Y yo considero que estoy haciendo mi mayor esfuerzo y estoy trabajando un poco de horas preparándole a ustedes y haciendo vaina de estas. Porque yo llegaba a la universidad con el marcador y con borrador y arrancaba pero lo estoy haciendo el trabajo para que ustedes, para facilitarles las cosas. Pero si no leen, perdí el tiempo, lo perdí yo y lo perdieron ustedes. Hay que leerlo. En la próxima clase ya acabé lo de manometría, lo de la manometría, ya voy a hacer ejercicios de aplicación. Pero si ustedes no manejan esta herramienta, nos fregamos. Nos fregamos. Le propongo a ustedes, para el día lunes, martes, yo no sé, lunes festivo, martes, la selección Colombia. Le propongo un taller. Le propongo un taller a través de que no sea en hora de clase. El lunes perdemos las 2 horas. ¿Qué tienen ustedes martes en la mañana? Cate. Profe, tenemos de 11 a 1 métodos. De 2 a 1 tienen el martes. Ajá, de 11 a 1 métodos tenemos. Cate, ¿qué tal si el martes trabajamos? ¿A quién se le dificulta trabajar a las 8 de la mañana? Trabajamos de 8 a 10 y ustedes tienen calculadora y tienen allá y yo les comienzo a decir y yo voy haciendo aquí, les voy mandando las respuestas para ver. ¿A quién no puede el martes de 8 a 10? O sea, todos pueden. Profe, yo no puedo, profe. Tengo clase. ¿Usted qué tiene? Tengo una clase de PS, ¿De qué? de jóvenes en acción. Yo sé que eso es importante porque todo lo que uno es importante, pero Pero Michael, tú puedes decirle a tu tutora que no puede asistir a la clase y te la pospone para otro día, porque eso hice yo hoy. sería bueno. O sea, es mi tiempo que se lo voy a regalar. Oye, Profe, yo el martes de 8 a 10 tengo análisis de estructura. análisis. Sí, Y tú estás viendo análisis estructural y estás viendo fluidos. ¿Vas atrasado en esto? análisis de... Bueno, sí, estoy atrasado un semestre. Quinto semestre. Estoy en quinto semestre. Y análisis se ve no en sexto, en séptimo. ¿En qué No, se ve está análisis? en quinto también. Estoy en Análisis la y línea de resistencia. Y resistencia. resistencias de cuarto semestre. Sí. O sea, ustedes vieron resistencia. Yo creo que la mayoría. Porque yo he hablado con Bueno, yo ya di resistencia el semestre pasado.
De todas maneras, el que no pueda ver la clase me hacen el favor y la graban y la ven cuando ustedes puedan. Pero si la gran mayoría puede, si más de 15 pueden, en martes lo hacemos. ¿Le parece bien? Vale. Bueno, profe. Listo, Igual Cate, yo trataré Cate, de ¿estás ir pendiente grabando la clase y después Ramiro. Cate, estás pendiente de avisarme. ¿Oíste? Listo. Bueno, muchachos, esto se lo mando de una vez. Dígame. No, profe, que sin votar que alguien no pueda porque grabé la clase y después la mire. Sí, sí. Entonces, esto se lo voy a mandar ahora. Yo grabo las clases. Tú grabas las clases. Cuando hablo de Uribe no borra ahí, ¿oíste? Bueno, Por ahí denunciaron a uno. Bueno, mira, entonces ahora te mando esto a tu correo, Katy, ¿oíste? O lo tengo aquí lo tengo en ustedes. ¿Alguno de ustedes está trabajando con computadores? ¿O todos están trabajando con celulares? En otras palabras, ¿se los mando por WhatsApp o se los mando al correo? WhatsApp, bro. WhatsApp, profe. Como quiera. Le voy a decir una cosa, van a quedar ciegos, viejo. Van a quedar ciegos, esa vaina del WhatsApp que sale esta chiquitica, van a quedar ciegos. Le mando esto por WhatsApp. Te los pongo de una vez. Bueno, muchachos, que tengan buena noche y que gane Colombia, ¿vieron? Hagan vuelta mañana. Bueno, profe, gracias. Bueno, pues. Listo, profe.